Bueno, vamos a ver un poquito el práctico este de informes de auditoría, ¿sí? Que a su vez les sirve para repasar la parte de informes de la RT37. Lo que les pide el práctico este es que ustedes redacten, ¿sí? El informe de auditoría. Son distintos casos, ¿sí? Distintas situaciones o temas. Y le pide redactar el dictamen de acuerdo al modelo de la RT37. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a hacer en el tema 1 un modelo completo, es decir, todo, ¿no es cierto? Título, párrafo introductorio, responsabilidad del auditor, responsabilidad de la dirección de la empresa, ¿sí? Y a partir del tema 2 solamente vamos a cambiar, digamos, o a expresar la parte correspondiente, ¿sí? En el caso que fuera aclaraciones, perdón, fundamentos de la opinión con salvedades, ¿sí? O fundamento de la opinión modificada, de cualquier tipo que sea, y el párrafo de la opinión, ¿sí? Y en el caso que sea necesario, el párrafo de énfasis. Es decir, en el primer punto van a hacer el informe completo, ¿sí? Yo les pido que ustedes redacten, van a encontrar distintos tipos de modelos, se pueden basar en la RT37, ¿sí? Pero van a tener, digamos, que hacer el informe completo, ¿sí? El informe del auditor con todas sus partes. Y a partir de los temas 2, solamente las partes que cambiarían, digamos, ¿sí? Las partes correspondientes que cambiarían según la situación de dictamen. Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar, según la situación que nos plantea, vamos a analizar entre todos cuál sería la opinión y si merece un fundamento, ¿sí? Esta tarea en definitiva la van a hacer ustedes después y la van a subir al aula. Lo que hacemos ahora de manera conjunta es determinar el tipo de opinión, ¿sí? ¿Estamos? Santi, ¿vos estás grabando? Hola Paulina, ¿sí estoy grabando, sí? Ok. Bueno, entonces vemos el primer tema 1 del informe de auditoría práctico. Dice, la auditoría por usted realizada en la empresa Practicando S.A. al cierre de su ejercicio económico número 5, al 31 de diciembre del 2015, revela que hay 5 clientes cuyos saldos provienen del ejercicio anterior y que suman 5.000 pesos, los cuales se encuentran muy atrasados. La gerencia considera Lo que armo. los créditos, perdón, bueno, no sé qué dijeron. La gerencia considera que los créditos son cobrables. En notas de los estados contables se explica la situación de los créditos y el pronóstico de la gerencia. A la fecha del dictamen no hubo cobranzas vinculadas con dichos créditos y usted como auditor no pudo formarse opinión del por qué el pronóstico de la gerencia. El patrimonio de la compañía es de 100.000 pesos y el resultado del ejercicio fue de 11.000. Bueno, acá entonces vamos a dialogar entre todos un poquito a ver qué considera cada uno, ¿sí? ¿Qué tipo de opinión les parece que corresponde? Si corresponde con salvedad, si corresponde una opinión adversa. Opinen, acá ustedes me tienen que decir. Y después entre todos cerramos una idea. ¿Se entendió la situación? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué opinamos? Vamos a jugar que éramos un equipo de auditores. ¿Qué opinamos? Y para mí es una opinión con salvedades y es una opinión por tener
una indeterminación, digamos, hay limitaciones, no se puede, la empresa no puede, explicó sí, pero nosotros no podemos formarnos de la opinión, digamos. Vos decís que sería una opinión favorable con salvedad indeterminada. En realidad es determinada, pues yo la puedo determinar, pero no puedo determinar el origen del cual, por qué la empresa dice que las puede cobrar. Ok, pero sí podés determinar el importe de la diferencia que correspondería. Exactamente, determiné el Bien. importe de la diferencia, que es, o sea, porque no contestaron y no se cobraron, digamos, está ahí determinado. Dice 5 clientes que suman 5.000, o sea, está determinado. Favorable con salvedad determinada. ¿Alguien más? ¿Qué decimos con respecto a la significatividad? ¿Es significativo o no es significativo? Y modifica el resultado del ejercicio, modificaría el resultado del ejercicio casi en un 50%, menos de un 50%. Sí, es Pero para significativo. el patrimonio de la empresa, por ahí no es tan significativo. Pero es significativo. Es significativo para justificar una salvedad. ¿Y es generalizado como para justificar un informe adverso? No, No, no es generalizado. No es generalizado. O sea que es significativo y no generalizado. Entonces decimos opinión favorable con salvedad determinada. ¿Qué es lo que vamos a expresar en el párrafo del fundamento? Fundamento de la opinión con salvedades. ¿Qué vamos a expresar? que habiendo hecho todos los análisis correspondientes y obteniendo las pruebas, no se determinó que la diferencia, 5.000 pesos en los resultados del ejercicio, pero no, que no son las diferencias no son generalizadas, pero que hay una diferencia de 5.000 pesos que podrían afectar el resultado del ejercicio. Que por tal motivo, emitimos una opinión favorable, pero con una soledad. Bien. Con respecto a la justificación, digamos, a lo que es la salvedad que se expresa en ese párrafo fundamentos de la opinión con salvedades, nosotros tenemos que expresar prácticamente lo que dice el enunciado, ¿sí? Nosotros tenemos que decir que existen dentro del rubro créditos por venta, clientes cuyos saldos provienen del ejercicio anterior, que suman 5.000 pesos, ¿sí? Que la gerencia considera estos créditos cobrables, que esto se expresa en notas de los estados contables y citamos la nota de los estados contables, o sea, según nota número tanto, que en este caso no está el dato, pero le ponemos según nota número XX, por ejemplo, ¿sí? En la que explica esta situación, ¿sí? Pero a la fecha del dictamen no hubo cobranzas, ni el auditor pudo formarse opinión del porqué del pronóstico de la gerencia. Hasta ahí, ¿sí? El patrimonio de la compañía y el resultado del ejercicio ya no formarían parte del fundamento, ¿no? Porque eso ya es un análisis que nosotros hacemos. Entonces, explicamos eso en el párrafo de fundamento y luego en el párrafo de la opinión, ¿cómo opinaríamos? ¿Qué pondríamos en el párrafo de la opinión? ¿Saben dónde tienen modelos para tomar informes en esa guía que les hice investigar? Ahí tienen distintos modelos que pueden tomar, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el párrafo del informe? De la opinión, perdón.
¿Qué dice el auditor en la opinión? O dictamen. Es correcto, ¿no? Lo de... Que puede ser que en su opinión, con excepción de lo que él ya puso anteriormente, los estados contables presentan la información razonablemente de la situación patrimonial de la empresa. Bien. No se olviden de las formalidades, ¿no es cierto? Sí, Ya, razonablemente. en mi opinión, va a decir el auditor, excepto por los alcances previstos en el párrafo precedente, ¿sí? O en el párrafo de fundamentos, ¿sí? Los estados contables de la empresa, tal. En este caso, ¿qué empresa es? Práctico, a ver, ¿cómo se llama? Practicando S.A., ¿sí? Recuerden las palabras que son fundamentales, que son razonablemente en todos sus aspectos significativos, ¿sí? Y luego decimos que representan, ¿no es cierto?, razonablemente en todos sus aspectos significativos, que los estados contables, si quieren se pueden mencionar todos ellos, si no se puede hacer mención a los estados contables citados en el apartado introductorio, ¿sí? O también se puede decir que reflejan razonablemente la realidad patrimonial, que ahí viene a ser el estado de situación patrimonial, económica y financiera del ente, ¿sí? En este caso, 31 de diciembre del 2015, ¿sí? O sea, puede variar el párrafo de la opinión, pero tiene que tener ciertas formalidades que hacen a la determinación de sobre qué estados contables él está opinando, ¿sí? Entonces, lo importante en este caso sería, en mi opinión, excepto por o salvo por, ¿sí? Y luego la parte, digamos, de redacción del informe en cuanto a la razonabilidad y a los aspectos más significativos de los estados contables. Bien. Entonces, ¿queda claro? Ustedes después, con esto que hablamos, van a redactar, ¿sí?, el informe de auditoría, un informe breve en todas sus partes, con este fundamento de la extensión, perdón, el fundamento de la opinión con salvedades, la opinión y después todos los párrafos sucesivos, ¿sí? Vamos al tema 2. Redactar según el modelo de la RT37. Bueno, usted ha realizado la auditoría de los estados contables de la empresa Practicando S.A. al cierre del ejercicio económico, número 5, me parece que es la misma empresa siempre. Bueno. Sin embargo, dice, usted no pudo constatar los estados contables correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014, que no han sido auditados por usted y sobre los cuales no ha podido obtener elementos de juicio válido y suficiente sobre los saldos al inicio del presente ejercicio. Tal limitación le impidió determinar si podrían o no requerirse ajustes en las partidas componentes de los estados contables del presente ejercicio. Bien. Entonces, nosotros podemos decir que hemos realizado la auditoría correctamente y obtenido los elementos de juicio correctamente sobre los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2015. Pero no pudimos hacer lo mismo, no pudimos obtener los elementos de juicio para los estados contables comparativos. En función a lo que hablábamos en la clase siguiente, ¿qué deberíamos hacer? Aclarar que el ejercicio anterior fue auditado por otro auditor, que él no fue el que auditó, digamos, o así. ¿Dónde?
Voy a volver un poquito a la norma para mostrarles. Fíjense, a ver, esperen que les comparto la pantalla. Fíjense acá el punto 35 que decía, esto estoy en la RT 37, ¿sí? Cuando los estados contables del periodo anterior hayan sido auditados por otro contador, ¿sí? Auditor predecesor, el contador actual incluirá en su informe, ya sea que la información comparativa corresponda a estados contables con cifras correspondientes o estados contables comparativos, un párrafo sobre otras cuestiones que indique, primero, que los estados contables del periodo anterior fueron auditados por otro contador. Segundo, el tipo de opinión expuesta por ese contador, si era una opinión modificada, las razones que la motivaron, y la fecha del informe del otro contador. ¿Sí? ¿Esto en qué párrafo decía que era? Información comparativa. En el párrafo de otras cuestiones. Eso está debajo de la opinión. ¿Sí? Ahora, con respecto a, ¿se acuerdan que había un tema sobre información comparativa? Esperen que les encuentro. Acá. Información comparativa. Existen dos posibles maneras para que una entidad presente la información comparativa, y dependiendo de ello, dos enfoques, ¿sí? Estados contables con cifras correspondientes al periodo anterior, ¿es el caso de esto? ¿De este que está planteando nuestro práctico? No. Está planteando estados contables comparativos, ¿sí? En cuanto al caso de estados contables estados contables comparativos, cuando el contador debe expresar una opinión sobre los estados contables comparativos, se referirá en su informe a cada periodo en el que se presentan los estados contables y sobre los que expresa la opinión de la auditoría. El contador puede expresar una opinión con salvedad o una opinión adversa o una abstención de opinión que incluya un párrafo de énfasis con respecto a los estados contables de un periodo y que exprese una opinión diferente sobre los estados contables de otro periodo. Que exprese una opinión sobre el periodo precedente que difiera al previamente expreso, en cuyo caso deberá revelar los motivos fundamentales de diferente opinión. Y el 35 que les leí. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso? ¿Están ahí? Ya les adelanté que son estados contables comparativos, ¿sí? No son con cifras correspondientes. Podría ser una opinión con salvedades indeterminadas, porque yo no sé si tengo que hacer ajustes al resultado del ejercicio, a los saldos del A los ejercicio saldos al anterior. inicio. O adverso, pasa adverso. Con limitaciones. Porque no puede. ¿Sería una abstención? Sí. Perdón, abstención no. Una opinión favorable con salvedades, decís, Cristina. Sí, sí, porque hay limitaciones para determinar realmente el estado en que se encuentra el estado contable. Los saldos al inicio. Los saldos al inicio, exactamente. Bien. Entonces sería una opinión favorable, ¿sí? Con salvedad indeterminada, perdón, en este caso. Indeterminada porque, como dice Cristina, porque existen limitaciones al alcance con respecto a los saldos al inicio. ¿Sí?
Entonces, vamos por el punto 34.2. No, perdón. Acá, 34.1 que dice, exprese una opinión con salvedad, sería en este caso, ¿sí? Y además, en el párrafo de otras cuestiones, que es el que viene después de la opinión, ¿sí? En el párrafo de otras cuestiones, vamos a explicitar que los estados contables del periodo anterior fueron auditados por otro contador, ¿sí? El tipo de opinión en este caso no lo tenemos y la fecha de informe tampoco, pero sí vamos a expresar que los estados contables del periodo anterior fueron auditados por otro contador. Es importante diferenciar lo que es el fundamento de la opinión con salvedades del párrafo de otras cuestiones, ¿sí? En el párrafo de fundamento nosotros lo que hacemos es dar motivo a la salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que no conocemos o no pudimos auditar los saldos al inicio, ¿sí? Esa es la salvedad indeterminada que nosotros tenemos. ¿Está? Entonces, en el párrafo de fundamento nosotros vamos a presentar el problema. En el párrafo de otras cuestiones solamente vamos a expresar, ¿sí? Y dejar claro de que los estados contables del periodo anterior fueron auditados por otro contador, ¿sí? O sea, lo que quiero que entiendan en definitiva es que el párrafo de otras cuestiones no justifica la salvedad, ¿sí? Lo que justifica la salvedad es el párrafo de fundamentos de la opinión modificada. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta con respecto a este punto? Se puede abstener, ¿no, profesora? En este caso. Voy a leer de nuevo la situación. Dice, usted no pudo constatar los estados contables correspondientes al ejercicio económico terminado 31/12 del 2014, que no han sido auditados por usted y sobre los cuales no ha podido obtener elemento de juicio válido y suficiente sobre los estados al inicio del presente ejercicio. Bien. Lo que podríamos llegar a hacer si discriminamos la situación, es decir, como decía en la RT 37, en el punto 34.1, dice, puede expresar una opinión con salvedad o una opinión adversa o una abstención de opinión, ¿sí? Que incluya un párrafo de énfasis con respecto a los estados contables de un periodo y que exprese una opinión diferente de los estados contables de otro periodo. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos decir una abstención de opinión sobre los estados contables finalizados al 2014, ¿sí? Y una abstención favorable con salvedad, igualmente Ahora con sí. salvedad, ¿sí? Sí, Porque la salvedad donde están los saldos al inicio. al O sea que inicio, yo no puedo decir que el 2015 está todo bien sin hacer ninguna salvedad, ¿sí? Porque en esa situación yo correría con los riesgos de los errores que pudieran tener los saldos al inicio. ¿Dónde? perfecto. En el estado de evolución Profe, de patrimonio neto y en el estado y en el anexo de bienes de uso. Sí, ¿quién yo habló? Ricardo, Sí. le consulto. Y en ese caso, el año siguiente va a volver a pasar lo mismo. Porque de vuelta, por más que yo haya hecho los saldos al cierre, yo no puedo decir que están bien si ya no venían bien de entrada el año anterior. O sea, se va a seguir arrastrando ese error, digamos. ¿O en qué momento hay un corte? No, ya cuando hiciste la salvedad en este ejercicio y ya emitiste la opinión favorable, al cierre, digamos, del ejercicio, en este caso 2015, al cierre del ejercicio 2015, ya dejás sentada la situación. En el ejercicio siguiente, vos los saldos al inicio del 2016 ya los tenés auditados. Si bien, Bueno, como pero decís vos, por eso, si bien puede no sé llegar a si al haber, principio estaban bien, digamos, ya no, o sea, no sé si el cierre está bien, entonces. está bien, pero esa situación ya la dejaste planteada en este informe, ¿sí? No quiere decir que existan errores, solamente que existe una La limitación a la limitación. información.
Bien. No puedo ir al práctico otra vez. Nosotros estamos viendo el práctico. Sí, yo me moví y no me di cuenta que... voy con el punto 3, tema 3. La sociedad evalúa al cierre de cada ejercicio sus existencias de bienes de cambio al costo de reposición. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, dicha evaluación resulta superior a su valor recuperable. Como consecuencia, los inventarios están sobrevaluados en 30.000 pesos, cifra que resulta significativa en comparación con el activo de la empresa. Entonces, ¿qué tipo de opinión vamos a ver acá? Les pido que participen los otros compañeros también, ¿sí? Que no sea siempre los mismos que contestan. A ver, Martín, Marcelo. La profeta. Buenas. Buenas. A ver, ¿qué opinamos con respecto al tema 3? Puede ser adversa, determinada. ¿Adversa? Claro, porque ahí, como lo que yo entiendo es que tiene los elementos de juicio válidos y suficientes, pero como que hay incorrecciones, o sea, como que no representa razonablemente tipo, lo está mal evaluado, digamos, por encima del valor recuperable. Y es significativo. Es significativo. Acá la cuestión a analizar para saber si va a ser una salvedad determinada o un informe adverso es determinar qué cosa, cuál es la diferencia entre los dos. La generalidad puede ser. Si es generalizado, ¿no? Exactamente, si es generalizado o no, ¿sí? Entonces, en esta situación me dice que la cifra resulta significativa en comparación con el total del activo, ¿sí? Sí. Ahora, piensen ustedes cómo la evaluación de la existencia final puede repercutir en el estado de resultados. Por ejemplo, si la empresa tiene método de diferencia inventario. Y en la exposición del costo. Por eso. De las ventas. En el costo de las mercaderías vendidas esto influiría. ¿Sí? Ahora, no tenemos datos como para pensar que sea una situación generalizada o no. ¿Qué datos me faltarían? Por ejemplo, conocer cuánto es el resultado final de la empresa. ¿Sí? Porque 30.000 pesos menos en la existencia final, al disminuir la existencia final, ¿qué pasa con el costo? Aumenta. Aumenta el costo. Aumenta el costo de la mercadería vendida. Aumenta el costo de la mercadería vendida en 30.000 pesos, ¿sí? Si, por ejemplo, el estado de resultado tuviera un resultado final de 50.000 pesos, ¿sí? Sería una situación generalizada porque prácticamente me estaría dando vuelta el estado de resultados, ¿sí? Ahora, el práctico así planteado como está, solamente me muestra la situación significativa, ¿sí? No me da datos para analizar una situación generalizada. ¿Está? Entonces, si no me dice nada sobre lo generalizado, se entiende que la omisión a esta explicación significa que no es generalizada. Entonces, si no es generalizada, ¿qué tipo de opinión sería? Pero será una opinión con salvedad. ¿Qué tipo de salvedad? Determinado.
Determinada. ¿Sí? Determinada. Determinada porque podemos saber exactamente el importe de la diferencia. ¿Sí? Es una salvedad por desvíos. ¿Sí? Desvíos en Porque no cuanto es a la generalizado, profe. no es generalizado. O sea, Claro, por eso. yo les explicaba por qué no es generalizado en este práctico, ¿sí? O sea, para saber si es generalizado o no generalizado, yo tenía que tener datos más completos con respecto a la totalidad del activo, la totalidad del resultado, ¿sí? La totalidad de los inventarios, ¿sí? Como no me da el práctico datos como para entender esta situación generalizada, entonces solamente me está dando datos con respecto a la situación significativa, ¿sí? Claro. Entonces, en el punto 3, salvedad determinada, ¿sí? Determinado. Entonces, ¿qué van a incluir? Van a incluir un párrafo de fundamentos de la opinión con salvedades, ¿sí? Van a explicar la situación, esta misma situación que dice acá, ¿sí? Que la empresa evalúa al costo de reposición, pero que dicha evaluación resulta superior a su valor recuperable. Pueden citar la norma, ¿sí? De la RT17, donde se explicita el tema del valor recuperable, ¿sí? Y que como consecuencia de tal aplicación, de tal falta de aplicación de la norma, los inventarios están sobrevaluados en 30.000 pesos, ¿sí? Y luego pasan al párrafo de la opinión o dictamen. ¿Y qué van a poner? ¿Cómo se va a llamar el párrafo? Opinión del autor. Informe del autor. El párrafo de Opinión la con salvedad. opinión con salvedades, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando era limpia solamente decía opinión? Pero si era o con salvedades o abstención o adversa, ya la opinión decía el título de qué tipo de opinión se refería, ¿sí? Entonces en este caso la opinión va a ser opinión con salvedades. Y vamos a comenzar diciendo, en mi opinión, salvo o excepto por las influencias de la situación planteada en el párrafo precedente o en el párrafo de fundamento, ¿sí? Los estados contables de la empresa practicando SA, ¿sí? Sociedad Anónima, al 31 de diciembre del 2015, representan o reflejan razonablemente la realidad económica, patrimonial, financiera del ente en todos sus aspectos significativos. ¿Sí? Después el resto sigue como lo demás. Tema 4. La sociedad ha cambiado su método de amortización de maquinarias, de uno lineal a otro basado en unidades de producción. Tal situación no ha sido aclarada en nota a los estados contables. El cambio aumenta el cargo de amortizaciones por un monto de 5.000 pesos, cifra que resulta significativa y acá aclara bien, pero no generalizada. ¿Sí? Estamos en esta situación ante una opinión sobre falta de uniformidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Falta de uniformidad. Que decíamos que no hacía falta que el auditor hiciera una salvedad cuando la empresa lo exponía en nota a los estados contables. Y el auditor lo que hacía era referirse a esa nota. Pero en este caso, dice que la empresa no ha aclarado esta situación en nota a los estados contables. Entonces, ¿el auditor qué tiene que hacer? Y el auditor tiene que explicarlo en el párrafo de fundamento de toda la situación. En el párrafo de fundamento de la opinión, ¿qué tipo de opinión? Opinión con salvedades. ¿Qué Con la tipo de salvedad?
Una opinión con salvedad determinada. Determinada. Bien. Estaba buscando la norma para leerle. ¿15? O sea, el punto 15 de la RT 37. No, había una que explícitamente hablaba de la falta de uniformidad. 17, profe. Acá, sí. 17. No es necesario que el contador haga referencia en su informe de auditoría a la uniformidad en la aplicación de las políticas y normas contables utilizadas en la preparación de los estados contables. En cambio, el contador deberá modificar su opinión, es decir, una opinión modificada, como resulta apropiado si concluye que las políticas contables del periodo actual no se aplicaron uniformemente en relación a los saldos de la apertura, cuando hubiera correspondido hacerlo de acuerdo con lo previsto en el marco de la información aplicable, o el cambio de una política contable no fue apropiadamente contabilizada, o no fue adecuadamente presentada o revelado de acuerdo a lo previsto en el marco de la información aplicable, ¿sí? O sea, sería este punto 17, específicamente el 17.2. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el auditor? Dijimos, una opinión favorable, pero con salvedad, ¿sí? Una salvedad, en este caso, determinada. Donde va a explicar toda esta situación, ¿sí? Y va a explicar además de que la empresa no ha aclarado esta situación en notas de los estados contables. Tema 5. ¿Alguna pregunta con respecto a lo anterior? La entidad tiene una inversión del 25% en el capital de otra empresa, WXYZ, otra empresa. Una sociedad del extranjero adquirida en el mes de marzo del 2015, la cual ha sido evaluada aplicando el método de valor proporcional, PPP, representa el 10% del activo de Practicando S.A. La inversión, ¿no? La inversión representa el 10% del activo de Practicando S.A. y representa el 5% del resultado del ejercicio económico. Sin embargo, no ha podido obtener elementos de juicio suficientes y adecuados sobre el importe contabilizado de la inversión, ni sobre la participación en los resultados de esa sociedad del extranjero por el presente ejercicio económico auditado, por no haber tenido acceso a sus estados contables, a su dirección ni a sus auditores. ¿Qué hacemos acá? Y para mí tendría que hacer una abstención de opinión. Abstenerse de emitir su opinión. Porque no pudo obtener los datos y no puede saberla. Tiene todos los datos para hacer una opinión totalmente fundada. ¿Cómo dijiste, Agustina? Que no tiene todos los datos para hacer una opinión bien fundada, digamos. Bien. No tiene todos los datos. Le faltan los datos con respecto a la sociedad controlada, digamos, que forma parte del activo de la empresa, pero solamente forma parte del 10% del activo de la empresa. Y el resultado solamente forma parte del 5% del resultado del ejercicio económico. Estos porcentajes les significan a ustedes generalizados, o sea, en cuanto a la significatividad y a la situación generalizada. Esto podría llegar a dar lugar a una abstención de opinión. Para mí no. Para mí no, tampoco. No. Sería una con salvedad indeterminada. Una salvedad indeterminada. Bien. Sí, una salvedad indeterminada donde vamos a explicar toda esta situación, ¿sí? Y entonces, en la parte de la opinión, lo que van a
expresar es excepto por o salvo por los efectos que pudieran resultar, ¿sí? O las incorrecciones que pudieran resultar de la salvedad mencionada en el párrafo precedente. Tema 6. La sociedad ha sido demandada por varios clientes que reclaman una indemnización de 25.000 pesos en concepto de garantía por el funcionamiento de los productos vendidos. A la fecha, la empresa no dispone de suficientes elementos de juicio para pronosticar el impacto final de que tal demanda pudiera tener sobre los estados contables. La empresa, de acuerdo a la opinión de sus abogados, no ha constituido previsión alguna por tal concepto, dado que considera poco posible que la indemnización deba ser afrontada. ¿Qué tipo de opinión vamos a emitir? Podría ser una abstención. No. Una Me parece salvedad exagerado una determinada. abstención. Pero con soledad determinada. Salvedad Determinada. indeterminada. ¿Por qué determinada? Porque sabemos de que le reclaman la indemnización de 25.000. Sí, sabemos lo que reclaman, pero no sabemos cómo va a resultar ese juicio, ¿sí? Estamos acá ante una incertidumbre. Recuerden que las salvedades indeterminadas tenían que ver o con limitaciones al alcance o también podían ser situaciones de incertidumbre por hechos futuros, ¿sí? Entonces, en este caso no hay una limitación al alcance, porque no hay nadie que nos diga no podés hacer este trabajo, no podés auditar tal cosa, sino que hay una situación de incertidumbre, ¿sí? En cuanto a la determinación de este posible resultado negativo. Porque fíjense que los abogados dicen, no, esto no va a prosperar, pero ahí hay una situación de incertidumbre con respecto a hechos futuros que todavía no tenemos resolución. Entonces, lo que yo haría, o sea, recuerden que somos un equipo auditorio y nos tenemos que poner de acuerdo, pero lo que yo haría es una opinión favorable con salvedad indeterminada. Que en la salvedad indeterminada nosotros mencionemos el monto de la indemnización no significa que sea una salvedad determinada. ¿Sí? Porque recuerden que la salvedad determinada es por desvíos en la aplicación de las normas. ¿Sí? ¿Alguien opina diferente? Me abstengo de opinar. Si supiera el resultado, profesora, la incertidumbre es la que me deja como indeterminado, ¿no? Es la incertidumbre, sí. Es la incertidumbre la que deja esta situación como salvedad indeterminada. Si de alguna manera hubiera... Perdón, ahí es cuando habla Marcelo. de los elementos de juicio válido, digamos, suficientes. Cuando tiene todos los elementos, digamos, por eso es indeterminado. Claro, es indeterminado porque la misma empresa no dispone de los elementos de juicio para dictaminar el impacto de esta demanda. Los abogados dicen, creen que no va a prosperar la demanda, pero no se sabe, hay una incertidumbre, ¿sí? No podemos abstenernos de opinar porque el resto de la situación y de los elementos de juicio que obtuvimos del resto de los estados contables de la empresa son útiles, ¿sí?, para la toma de decisiones, y hemos podido obtener elementos de juicio válido y suficiente con respecto a lo demás, ¿sí?, a todo lo demás del activo, el pasivo, los resultados.
¿Seguimos? Siempre Sí, cuando profe. cuando ustedes se presenten ante una posible abstención de opinión o un informe adverso, tienen que fijarse, esto de la situación generalizada, tiene que ver con decir también si el resto de la información que tengo como auditor y el resto de los elementos de juicio que tengo como auditor sirven para reflejar la realidad de la empresa sin considerar el problema. No sé si se entiende, ¿sí? O sea, es decir, yo hice la auditoría de todos los estados contables y estaba todo bien, excepto por esta cuestión, ¿sí? Entonces, yo no me voy a abstener de opinar en este caso porque esta situación no invalida todos los elementos de juicio que tengo con respecto al resto de los estados contables. ¿Se entiende? Porque habla de los 25. O sea, si no Pero, sabemos, profe, si supiéramos el pero monto, acá no sería. sabemos el monto del resultado del ejercicio de la empresa, Pero acá el en este caso. Pero si el 25.000 pesos ese fuera, prosperara, digamos, y tuviera que pagar, nos basamos en la opinión del abogado nomás para decir, bueno, está bien, no es generalizado. Y si modificara el resultado y la empresa fuera a la quiebra por esos 25.000 pesos. Bien, pero ya no tenemos información para decir ni una cosa ni la otra. No podemos, si no tenemos elemento de juicio con respecto a ese valor a la fecha del informe de auditoría, porque vos fíjate que esto ya pasó la fecha de cierre y estamos en la fecha del informe de auditoría, ¿sí? Si a la fecha de informe de auditoría todavía no tenemos elementos para pronosticar, ¿sí? Sobre los estados contables que estamos auditando, nosotros tenemos que auditar favorablemente, o sea, decir una opinión favorable, ¿sí? Si luego, ponerle que, y más acá en Argentina, las situaciones de demanda pueden demorar 2, 3, 4 años, ¿sí? Bueno, si luego fuera de que tiene que afrontar esa indemnización, no la va a afrontar con los resultados de este ejercicio, sino lo que la va a tener que afrontar con los resultados de ejercicios siguientes. ¿Se entiende? Entonces, puede llegar a ser, por ejemplo, ¿sí? De que la empresa en el ejercicio siguiente tenga un súper resultado positivo, que 25.000 pesos no les sean significativos. Entonces, son cuestiones que no sabemos al cierre de los estados contables. Pero al cierre de estos estados contables que estamos auditando, no podemos considerar esta situación como generalizada. ¿Sí? No sé qué estaba por decir, Marcelo. ¿Cómo tendría que decir, digamos, para que nos abstengamos? O sea, en este caso, no tendría que tener ni el monto siquiera. ¿O cómo sería la situación? Porque ahí, por ejemplo, dice, no puede tener elementos válidos de juicio. Ahí coincidimos con los dos. Está bien, Pero yo creo que para tener, abstenerse de opinar tendría que ser una demanda, por ejemplo, no de varios clientes, sino una demanda generalizada por los productos que comercializa la empresa. Es decir, nos demandan, no varios clientes, sino hay una demanda sobre el producto que comercializa la empresa. O sea, ponerle que un organismo de control, por ejemplo. claro, ponerle que la empresa comercialice, no sé, un producto y que nos demanden porque el producto es nocivo, ¿no es cierto?, para la salud. Y voy a decir, bueno, si ganan la demanda, directamente la empresa no puede seguir fabricando ese producto. ¿Sí? Claro, Ya el resultado sería drástico, digamos. En este caso, claro, ya es una claro, situación de que la empresa... si bien no tenemos el patrimonio de esta empresa, presuponemos que no es mucho, pues si tenemos un patrimonio chiquito y 25.000 le resulta mucho, también podría ser drástico. ¿O no? Es un resultado significativo, puede llegar a ser un resultado muy significativo, ¿sí? Puede llegar a darte pérdida durante varios ejercicios, a lo mejor si la empresa no es chiquita, pero eso no hace... Autorizaron la reducción del patrimonio neto. No te terminé de escuchar porque estaba en la mitad de una frase. Pero decía que ahí puede ser también que modifique el resultado, cambie el resultado, sea negativo y modifique hasta autoriza a reducir el patrimonio, el capital social. Claro, pero eso sería ya en el ejercicio siguiente, porque en este no tenemos ningún dato todavía. O sea, cuando eso surja, ¿sí? Cuando Hay una posibilidad todavía.
Todavía estamos en la etapa de demanda, o sea, y más, como les decía, acá en la Argentina, donde los juicios pueden llegar 3, 4, 5 años. ¿Sí? Dependiendo del caso, ¿no? Pero yo creo que no hace a una situación generalizada. Acá habla de varios clientes. Este párrafo de varios clientes, el que a mí me hace entender que no es una situación generalizada para la empresa. Claro, no dice ¿Sí? todos los clientes. Claro, ni todos los clientes ni por todos los productos que... Aparte es una garantía por el funcionamiento, si no es tampoco, es como que va a tener que pagar una indemnización por garantía, pero no me da a entender así planteado como está de que sea necesaria una abstención de opinión. 7. El 26 de noviembre de 2014, uno de los principales, recuerden que estamos cerrando el 31 de diciembre, ¿sí? 2015. 26 de noviembre de 2014, uno de los principales distribuidores de productos que comercializa la entidad, le ha iniciado una demanda por la rescisión del contrato comercial que vinculaba a ambas partes. El demandante argumenta que la desvinculación ha sido injustificada, unilateral e intempestiva y reclama la suma de 30.000 pesos en compensación por daños y perjuicios que entiende haber sufrido. Los asesores legales de la entidad han informado que es imposible predecir la resolución final del litigio. La entidad no ha registrado previsión alguna por este concepto, conforme señalan las normas contables profesionales argentinas para estos casos, y ha omitido la exposición del asunto en notas a los estados contables del ejercicio económico anterior. ¿Sí? Dicha omisión se reitera en los estados contables del ejercicio 2015. O sea, ya en el ejercicio anterior estaba la situación de la demanda. Y al 31 de diciembre del 2015 todavía continúa la incertidumbre con respecto a la resolución de la demanda. ¿Qué opinan? ¿Está complicado? Para mí habría de ser una opinión con salvedades, dado que la omisión la omisión repetitiva de las notas, en las notas de los estados contables. Una opinión con salvedad indeterminada. Indeterminada. Indeterminada, ¿sí? Favorable con salvedad. Favorable con salvedad indeterminada. Y además aclararía yo ahí en el fundamento de la salvedad, ¿sí? Aclararía de que esta situación podría repercutir en ajustes a resultados de ejercicios anteriores. ¿Sí? O sea que no solamente puede... Por la omisión, pero además porque el litigio, digamos, viene del ejercicio anterior. Ujú. Y además porque es imposible determinar la resolución del litigio. Por eso hacemos la salvedad indeterminada, pero digo yo que en el fundamento yo explicitaría de que la resolución de esta demanda, ¿sí? Podría afectar resultados del ejercicio actual, del ejercicio posteriores o resultados de ejercicios anteriores. Es decir, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Está? Ustedes después ven cómo lo redactan. Tema 8.
Al cierre del ejercicio, la sociedad ha recibido una comunicación del Ministerio de Salud Pública informándole que los primeros estudios realizados sobre los efectos secundarios de la droga ZQL, componente de los dos principales productos que elabora el laboratorio, entiendo que es la empresa, estarían indicando la posibilidad de que la misma produzca consecuencias nocivas para la salud humana. Por tal motivo, se ordena la suspensión temporaria de 180 días de la venta de dichos productos. A esa fecha, las existencias de materia prima, productos en proceso y productos terminados ascienden a 150.000 pesos. La contribución marginal aportada por la venta de los productos de referencia con respecto a la venta total fue aproximadamente un 35%, o sea, alto. La sociedad omitió consignar en nota a los estados contables la situación descripta que puede afectar en forma muy significativa y generalizada la situación económica del ente. Ahí me preguntaban un ejemplo sobre ¿Abstención sería? abstención, claro. Ahí tendrías un ejemplo sobre abstención, ¿sí? Hay una situación que compromete el funcionamiento de la empresa o el principio de empresa en marcha, ¿sí? O sea, si vamos a ver si en definitiva esta droga es realmente nociva para la salud, cierran la empresa. Ya directamente no tiene posibilidad de seguir trabajando. Le ordenan una suspensión de 180 días, pero todavía puede ser peor, puede ser que le ordenen que no produzca más, o sea, la discontinuación de la producción de ese producto, ¿sí? Y fíjense que ese producto no dice que sea el único de la empresa, pero sí habla de la significatividad que tiene la venta de ese producto en los estados contables de la empresa. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner un párrafo, fundamento de la abstención de opinión. Vamos a redactar toda esta situación que está planteada acá, ¿sí? No vamos a exponer los montos, ¿sí? Esta parte del monto de 150.000 pesos, esto no hace falta exponerlo en el párrafo de fundamento. Esto se lo da al práctico a ustedes para que ustedes entiendan, ¿no? También esta cuestión de que es muy significativa y generalizada, no hay que ponerla en el párrafo de fundamento. Es una cuestión que analiza el auditor, ¿sí? El auditor va a exponer la situación y luego, en el párrafo de la opinión, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar la opinión? Abstención de opinión. Abstención de opinión. ¿Y cómo vamos a redactarla? Que habiendo los datos, revisada la información de los estados contables, a la fecha, dados los elementos consignados en el párrafo fundamento de la opinión, nos limitamos a abstenernos de emitir una opinión sobre los estados contables. Me abstengo de opinar, ¿sí? Vale la aclaración que parece graciosa, pero lo he visto muchas veces. Como vienen explicando párrafo de la opinión y empiezan, en mi opinión, ¿sí? Muchas veces vi que ponían así, en mi opinión me abstengo de opinar. Eso es una contradicción, ¿sí? Ya, claro, porque me río, pero muchas veces lo he visto. Primero, entonces, tenemos que ya poner el título, abstención de opinión, ¿sí? Y vamos a basarnos directamente en el párrafo precedente, o sea, según lo descrito en el párrafo precedente o en el párrafo de fundamentos, me abstengo de opinar por la situación antedicha. Y ahí, no sé, pueden agregar algo más como que desconocen los posibles efectos que tal situación pudiera repercutir en los estados contables o en los resultados de la empresa, ¿sí? Pueden hacerlo más explicativo o menos explicativo, pero bueno. Esos son los puntos, ¿no?
En los fundamentos vas a exponer esto, Claro, sin importes. sin los importes, ¿sí? Claro, y después la Lo, lo que decía es que acá en el párrafo fundamento se puede agregar, ¿no es cierto?, de que desconozco o no se puede calcular el efecto que sobre los estados contables o sobre el patrimonio pudiera causar tal situación, ¿sí?, de resultar desfavorable para la empresa. Digamos, la redacción puede contener un poco más. ¿Sí, Emanuel? Una salvedad indeterminada por la incertidumbre misma y porque no se pusieron en notas como corresponde, puede ser una salvedad determinada a la vez. ¿No puede pasar eso? De una salvedad que sea salvedad determinada e indeterminada, ¿me decís? Exactamente, indeterminada en el caso por incertidumbre y determinada por el caso de las notas del estado contable. Pero en este caso, en esta situación planteada, ya es más que una salvedad. Esto ya es una abstención de opinión. Porque directamente esta situación implica de que el auditor no sabe si la empresa va a poder seguir funcionando. Más allá de que se haya o no se haya explicitado en nota los estados contables. ¿Sí? Se puede agregar en un párrafo, ahí dentro del fundamento, de que la empresa no aclaró o no manifiesta esta situación en los estados contables. Eso se puede poner también en el mismo párrafo de fundamento. Pero luego una abstención de opinión. Bien, parece que ese era el último, así que, bueno. Se ponen a redactar, hay muchísimos modelos que pueden encontrar tanto en el Consejo de Ciencias Económicas nuestro como en otros consejos. Hay varios modelos en internet. Pueden sacar modelos, como les dije, de la guía esa que les puse para el otro trabajo de investigación, ¿sí? Lo importante es que sepan, o sea, que hagan el trabajo de redacción de los estados contables para que sepan dónde pueden aclarar las cuestiones y cómo redactarlas, ¿sí? En qué párrafo digo y cómo redactarlo, porque muchas veces el problema es que no saben, digamos, en qué párrafo aclarar la situación y cómo exponerla, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que practiquen con esta guía. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. Profe, cuando usted dice que hay que poner completo en parte del primer tema, hay que poner todo, el título del informe, destinatario, apartado introductorio, o sea, todo, o solamente el fundamento de la opinión. Todo. En el primer punto, Todo, todo. todo. O sea, que o sea, el tema 1 queda completo, ¿sí? Como para que sepan qué es lo que va en cada párrafo, ¿sí? Cómo lo tienen que explicar, si hay situaciones por ahí que van a agregar, como por ejemplo, no sé, los estados contables del 2014, si quieren pueden agregarle, ¿sí? Un informe completo, ¿sí? En el primer punto. Y a partir del punto 2 van a poner los párrafos necesarios, digamos, que modificarían al anterior. Por ejemplo, el párrafo de fundamento, el párrafo de la opinión y, si fuera necesario, el párrafo de énfasis o de otras cuestiones. Solo eso, no todo el resto. A partir del tema 2, solo eso. Solo lo que se modificaría. ¿Sí? Para no hacer tan largo, digamos, el trabajo. Estaba corrigiendo hoy, estaba viendo. ¿Dónde está? Ahora no lo voy a encontrar.
Estaba corrigiendo el trabajo de investigación de COVID, ese que les di para hacer. Y hay uno de los una de las opiniones que está mal, yo pensé que estaba mal cuando estaba corrigiendo al alumno, que no me acuerdo del práctico de qué alumno era, pero está mal en la guía. Cuando, no me da el tiempo para buscarlo ahora. A ver, déjame un segundo a ver si me quedo acá en las descargas. Cuando hablaba sobre que no, la empresa, es como que la empresa no seguía como empresa en marcha. A ver si encuentro. Y bueno, la cuestión es que la mayoría que vi, empecé a comparar y todos copiaron lo mismo. Sin darse cuenta de que estaba mal redactado. Bueno, aunque hayan copiado o no, técnicamente no es un problema de los alumnos, estimo. Claro, sí, porque copiaron algo que está mal. O sea, tendrían por lo menos que haber leído para ver de qué era lógico lo que decía. Pero ahora no voy a encontrar, es muy largo. Si existiera incertidumbre respecto a la posibilidad, ¿no? A ver si es este, si no me doy por vencido. Acá. Esperen que les voy a compartir. Después yo miré que en el instructivo dice exactamente así, o sea, copiaron y no, por eso digo, no leyeron. Por eso les digo, les aclaro más que nada por una cuestión de que tomen los modelos, pero razónenlos, no los copien tal cual sin mirar. Fíjense cómo dice acá, opinión con salvedades. ¿Sí? Primero viene el fundamento de la opinión con salvedades. A ver, esperen que había varias cosas que estaban mal. La situación acá decía, si existiera una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en marcha, y la entidad no lo ha informado adecuadamente en nota a los estados contables. ¿Sí? La entidad no lo ha informado. Fíjense que dice acá. Fundamento de la opinión con salvedades. La pandemia ha tenido efectos significativos sobre las operaciones, tal como se describe en nota. ¿Sí? Fíjense la contradicción. Por eso les digo, cuando ustedes miren modelos, mírenlos, léanlo y entiéndanlo, no vayan a copiar así por copiar. ¿Sí? Acá está mal en el instructivo que da el consejo, ya está mal. Pero ustedes lo copiaron mal sin leerlo. Fíjense la opinión con salvedades. En mi opinión, excepto por el efecto de la falta de exposición de la situación mencionada en el párrafo fundamento de la opinión con salvedades, los estados contables adjuntos presentan razonablemente la situación de ABC. Hasta ahí estaba bien. Y después dice, ni sus resultados, ni la evolución de su patrimonio neto, ni el flujo efectivo correspondiente. ¿Sí? Es como que hay acá un problema en la redacción de la opinión. Entonces, nada más esto era para comentarles, vuelvo a aclarar, ¿sí? De que cuando hagan el trabajo práctico si van a tomar modelos, hay modelos en un montón de lados, en internet van a encontrar un montón de modelos, ¿sí? Pero no copien y peguen sin leer lo que están poniendo, ¿sí? Sin entender, sin razonar lo que dice. ¿Está?